para que ella exprese. Le cedo en este momento la palabra a Yazaret Rivera para que ella inicie la conferencia, el discipulado de la segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2. Adelante, Yazaret, te cedo la... Sí, buenas noches, hermanos. Pues vamos a dar inicio con este segundo capítulo de Tesalonicenses, de la segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a leer, voy leyendo de 2 versículos y en algunas partes de uno. Vamos a leer la primera parte. Dice la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, ya habíamos hablado, ¿verdad? Que había el rumor, una carta, un falso informe sobre que según ya había venido el Señor y que el periodo en el que estaban viviendo los hermanos, pues era la gran tribulación y entonces eso los agitó, los alteró un poco a los hermanos, se asustaron, muchos dijeron, no, pues si ya vino el Señor, ya para qué trabajo, ¿verdad? Ya son cosas que tocamos el estudio pasado. Entonces Pablo les dice, no se dejen mover de nuestro modo de pensar, ya sea por espíritu, palabra y carta. O sea, podría referirse aquí Pablo al hecho de que estas falsas enseñanzas pudieron haber venido de alguien que decía haber recibido una revelación divina. Por eso cuando dice de espíritu, a lo mejor le decía, es que no, a lo mejor era alguien que profesaba tener un espíritu de profecía y él decía, no, es que yo sé y estoy seguro de estas cosas. Y entonces los hermanos de tesalonicenses, pues, creían a estas mentiras. Después dice por palabra, entonces a lo mejor alguien pues enseñaba cosas falsas diciendo que venía de parte de Pablo. Y luego dice o por carta, o sea, alguien distribuía informes o cartas que supuestamente escribía Pablo. Y entonces Pablo les dice, no se dejen engañar. No se dejen engañar, no se dejen engañar de ninguna manera. Y entonces, con respecto a estas temores que los hermanos de tesalonicenses estaban enfrentando, Pablo les dice en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y bueno, Pablo les dice, no piensen en esas cosas, no piensen que el Señor ya vino y ustedes se quedaron y están viviendo en la gran tribulación. Y dice, hay unas señales, hay unos indicios indicativos de cuando vaya a suceder este acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia. Y ese indicio dice que va a venir primero que la apostasía y se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y entonces, ¿qué es la apostasía? La apostasía, esto significa abandonar o romper públicamente con la doctrina que se profesa. Esta palabra como tal proviene de una palabra griega, apostasía, que se divide en dos apo, que significa fuera de, y
estasis, que significa colocarse, o sea, colocarse fuera de. Entonces, tomando este concepto de apostasía, esto puede designar un acto de vicio, un pensamiento de corrupción de la virtud de la piedad. En este sentido, la apostasía, entonces, se relaciona con declinar el seguir el camino de la doctrina señalada por Jesucristo. Esa es la apostasía, declinar de seguir el camino de la doctrina señalada por Jesucristo. Ahora, esto, hermanos, cuando dice la apostasía, no dice el apóstata, no dice personas que apostatarán, no, dice la apostasía, como que en sí mismo la apostasía es un movimiento, un pensamiento, una ideología. Y este pensamiento, este movimiento que crece en la mente y en la conciencia de los hombres, bueno, esto nos lleva a todo acto o lleva a todo acto, pensamiento, ideología, política, que contrarían, que van en contra de la fe y la verdad de Dios. Este movimiento de apostasía es todo aquello que va contrario a la verdad de Dios. Pablo más adelante menciona sobre la verdad, el amor a la verdad. Entonces, esto es la apostasía y Pablo dice, entonces se va a manifestar la apostasía y el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, justo antes de este acontecimiento que todos estamos esperando, se levantará el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, un individuo que es realmente maligno y que es una herramienta de Satanás equipado con el poder de Satanás. Este hombre sin ley es el anticristo. Pablo se refiere a como él al hombre de pecado, hijo de perdición, pero es el anticristo. Ajá. Entonces, en este sentido, después dice, habla del hombre de pecado. Vamos a ver más sobre las características de este hombre de pecado. Pablo menciona el anticristo. Ahora, no lo menciona para que nosotros lo podamos reconocer específicamente, sino para que nosotros podamos estar preparados y hacer frente a todo lo que amenace nuestra fe. En esta epístola, o sea, Pablo les dice, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Él les está dando una alerta, les está diciendo, tienen que estar alertas, no dejarse engañar. O sea, Pablo entonces habla de esta persona, de este personaje, para que nosotros podamos estar preparados, para que esos hermanos de Tesalonicenses estuvieran preparados y hacer frente a todo lo que pudiera amenazar a su fe. Pero si nuestra fe es fuerte, no tenemos por qué temer de todo lo que esté por delante. Ahora, sabemos que este hombre sin ley, malévolo, pues ya había sido vencido por Dios. Lo menciona más adelante. Ajá. Nuestra tarea que es estar preparados para el regreso de Cristo y extender el evangelio para que aún más personas pues puedan estar preparadas y no sean engañadas. Esa es nuestra tarea, es la alerta que Pablo le dice a los hermanos. No se dejen engañar, manténganse alertas y firmes en su fe. Dice el versículo 4, y aquí menciona características de este ser maligno. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, este ser maligno es un apóstata. ¿Por qué? Porque va en contra de la verdad de Dios, haciéndose él mismo como un Dios. Entonces, la apostasía es un
movimiento, es un ambiente en el que se mueve este ser que se opone a Dios, y que en sí mismo él se proclama ser un Dios. Dice el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo, en este contexto, o sea, Pablo hablaba o les compartió, se dedicó en el tiempo que estuvo con los hermanos de Tesalonicenses a explicarles toda esta doctrina. Entonces Pablo le dice, acuérdense, porque seguramente Pablo ya había hablado con estos hermanos acerca de todas estas cosas. Y dice en el versículo 6, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora, ¿quién detiene al hombre de pecado? Pablo dice, antes de que venga este día del Señor, tiene que presentarse la apostasía y manifestarse el hombre de pecado. Y luego dice, ustedes saben lo que lo detiene. O sea, hay algo que lo está deteniendo a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, aquí Pablo no menciona qué es lo que lo detiene. Los hermanos sí lo sabían, porque Pablo les dice, ustedes sí saben qué es lo que lo detiene. Pablo no especifica aquí. No podemos saber con certeza, pero lo que sí nos interesa, hermanos, es que nosotros no debemos, y Pablo le decía, no deben de temer, y no debemos de temer, ese día, el día que se manifieste y se ha quitado aquello que detiene la manifestación de este hombre de maldad, que es el anticristo. No debemos vivir atemorizados, porque Dios es poderoso. Y entonces nosotros debemos tener en mente esto, que Él conoce todos los planes. Pablo no se mete más allá de decir, ustedes lo saben, yo ya se los conté en algún momento. Y entonces, pero nosotros, tú y yo sí sabemos que Dios, y debemos de pensar en esto, Él conoce todo. Él conoce todos los tiempos, todos los planes, inclusive el Hijo Jesús dice que Él no sabía el tiempo, ni la hora, ni la fecha, más que su Padre, porque eso es algo que le corresponde a Dios y que Él conoce y que bajo su control, Él tiene todos estos sucesos que van a acontecer, Él los tiene todo bajo control. Y debemos estar seguros de que Él, Dios poderoso, Él va a salvar a su pueblo, y del cual tú y yo somos parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Entonces, nosotros no tenemos otro propósito dentro de estos planes. No, nosotros no tenemos voz, incluso no se nos ha dado a conocer los tiempos, no. Nuestro propósito y nuestro papel en esto es que nosotros debemos amar. Amar a Dios, amar de verdad, sin esperar o porque Él me va a retribuir o porque no. Amar a Dios sin ninguna razón, solo porque Dios es Dios y confiar en que Él va a cumplir cada palabra que Él escribió. Inclusive, hermanos, no podemos orar para detener estos acontecimientos. La maldad hoy en día se multiplica, está creciendo y nosotros no podemos orar para refrenar, por así decirlo, o cambiar los planes de Dios, porque ya hay cosas que en su palabra están establecidos y Dios va a cumplir cada palabra que está escrita en la Biblia. Entonces, a medida que nosotros lo amemos, pues creceremos en fe y ciertamente esto, el crecer en fe, nos acerca más a verlo y a estar con Él eternamente. Y dice el versículo 7, porque ya está en acción
el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué es esto que es el misterio de la iniquidad? Un misterio es aquello que no se puede explicar, comprender o descubrir. Se trata de algo reservado, algo secreto. Dentro del ámbito espiritual, un misterio es aquello que es inaccesible para la razón, tanto que debe ser objeto de, pues, de fe. Ajá, es inaccesible, no lo comprendemos, es un misterio. Iniquidad, por otro lado, es la desviación de lo que es justo y recto. Ajá. Otra concepto es un documento legal de injusticia o un acto maléfico. La palabra griega para iniquidad es anomía, que también es traducida, o sea, de esta raíz griega, también viene la palabra anarquía. Y esto se define como la condición de estar sin ley o en contra de la ley. Es un acto de rebelión pública y de renuncia al único que uno le debe lealtad. Si nosotros, obviamente, no aplicamos ese concepto en nuestra vida espiritual, pues aquí iniquidad, pues es un acto de rebelión en contra de Dios, porque es al que nosotros le debemos lealtad y obediencia. Rebelión, por otro lado, es una resistencia pública, armada y organizada de asuntos para derribar a su gobierno legítimo. ¿Por qué estoy dando estos conceptos? Bueno, porque Satanás actuó en rebelión pública en el cielo contra Dios, que era el único a quien él le debía lealtad y obediencia. Y entonces lideró una revuelta en el cielo de ángeles y fue capaz de arrastrar una tercera parte de los ángeles en esta rebelión contra Dios. Entonces, por lo tanto, el primer apóstata fue Satanás, el cual a su vez al rebelarse en contra de Dios, que es todo lo justo, que Dios representa todo lo bueno, lo correcto, pues creó un sistema de iniquidad. Entonces, este misterio de la iniquidad que dice que ya está en curso, dice Pablo, ¿no? Cuando dice ya está en acción el misterio de iniquidad, significa que la obra del maligno, de Satanás, ya está ocurriendo. Desde los tiempos de Pablo ya estaba en acción este misterio de la iniquidad, de maldad. Ajá. Misterio de iniquidad es lo oculto, lo escondido, la razón fundamental de la cual surge todo pecado y todo mal. Y aunque nos horrorizamos, hermanos, con la maldad que vemos hoy en día, o sea, de verdad, yo me horrorizo, yo digo, ¿cómo puede haber personas que hagan ciertas cosas, no? No, todavía no se manifiesta el verdadero horror de la iniquidad completa. Esto va a tener lugar cuando la fuerza que lo detiene, que dice Pablo que lo está deteniendo, que podemos decir que es Dios mismo, porque recordemos que Dios es el único que tiene todo el panorama completo, Él conoce los tiempos en que todas las cosas deben ocurrir. Bueno, esto tendrá lugar, la iniquidad en su plenitud, cuando esta fuerza que lo detiene sea quitada y entonces se manifieste este hombre de pecado, este hombre de maldad. En otras porciones de la Biblia lo llaman el destructor. Entonces, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, es clara en cuanto a que la eliminación de la influencia del que lo detiene precede a la revelación del anticristo. Ajá. Entonces, imagínense que cuando se le da la rienda a este hombre, al anticristo, rienda suelta en la tribulación, ¿no?
dice que el inicuo actuará con gran poder y señales y prodigios mentirosos para engañar a la gente de la tierra. Y cuando el tiempo del anticristo termine, porque no va a ser para siempre, hermanos, ese reinado del anticristo, donde va a engañar a la gente, no va a durar para siempre. Y esto va a terminar cuando el Señor Jesucristo venga de nuevo y dice que va a vencer al hombre de pecado y lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, esta iniquidad, esta maldad, ya se está manifestando, o sea, eso ha estado desde siempre. Ajá. Estamos viviendo, por ejemplo, en un ambiente donde las leyes, las nuevas ideologías y todo parece apostatar, o sea, ir en contra de lo que Dios dice. Ajá. Pero esto no quiere decir que ya se reveló el anticristo, no, solo se está cuajando el ambiente, se está creando ese ambiente en donde se va a manifestar este hombre de pecado, pero aún no se ha manifestado. Y dice versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Advenimiento significa llegada, venida o aparición, especialmente de un acontecimiento importante o de una época. Entonces, este hombre de pecado usará gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ajá. O sea, va a tener poder para hacer milagros sorprendentes, pero ese poder viene de Satanás. Ese poder viene de Satanás. O sea, su llegada, dice que su advenimiento es por obra de Satanás, o sea, su venida, su aparición de este hombre, el anticristo, es por obra de Satanás, o sea, Satanás le va a dar este poder para destruir y apartar a la gente de Dios y atraerla a él mismo. Entonces, hay una lucha. Satanás tenía poder antes de revelarse, a él le había sido otorgado una autoridad, él tenía poder en el cielo. Cuando él se revela, Dios, hermanos, muchos dirán, bueno, ¿y por qué Dios no lo acabó en ese momento? ¿Por qué no lo destruyó, no? En ese momento. Bueno, porque Dios es un Dios justo, para empezar. Dios es un Dios justo. Y para quitarle este poder que le había sido otorgado antes de que él se revelara, lo tenía que hacer de una forma legal, justa. ¿Cuál fue esa forma legal para quitar este poder que tenía en el cielo, Satanás, donde dice que él era el acusador de los hermanos, es el acusador de los hermanos? Bueno, cuando Cristo fue a la cruz. Cuando Cristo fue a la cruz, muere y resucita y sube al cielo, en ese momento le quitó poder a Satanás. Ajá. ¿Quién? Jesucristo. Entonces, dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y entonces cuando Jesucristo hace esto, muere y resucita y va al cielo para cumplir la justicia de Dios, y en segundo o como resultado también nos salva y nos regala la justificación a través de él, porque él cumplió la justicia de su Padre, de Dios. Entonces él nos regala la salvación. Es por eso que cuando tú y yo compartimos el mensaje del evangelio de creer en Jesús, pues las personas cuando escuchan esto y lo reciben, están recibiendo la verdad. Porque recordemos que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Están recibiendo, estamos dándoles
la verdad que es Cristo. Y entonces aquí en el versículo 10 dice que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto quiere decir que hay definitivamente personas pues que no lo aceptan, que no aceptan esta salvación, no aceptan a Jesús y por lo tanto pues son presas fáciles de este engaño de iniquidad de Satanás. Ajá. Y dice 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces este hombre de pecado, con su poder y milagros, engañará pues a los que habrán rechazado creer en la verdad de Dios. Sin embargo, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. No es que Dios sea malvado, hermanos, no es que, pero este engaño solo puede echar raíces en aquellos que no recibieron el amor de la verdad. Entonces, estas personas que no quisieron, que rechazaron el amor de la verdad, pues estas personas están listas para el engaño del anticristo. No es que Dios los castigue, es que simplemente Dios va a dejar que siga su curso natural. Ellos ya estaban predispuestos a rechazar la verdad, pues entonces van a aceptar el engaño. Ajá. Y entonces dice, por eso dice, yo les envía un poder engañoso, pues porque estas personas si no aman la verdad, pues entonces quieren una mentira. Y pues Dios no obliga, o sea, Dios no obliga a caer en este engaño a nadie, ajá. Pero los que no recibieron el amor de la verdad van a recibir pues este poder engañoso. Dice Primera de Juan, vamos rápidamente, capítulo 4, versículo 6. Si alguien lo tiene, lo puede leer, hermanos. Amén. ¿Alguien? ¿Sí? Sí, dice la palabra de Dios así. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. De error. Ajá, y entonces aquí habla del espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a otra cita rápidamente en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 11. Si alguien lo tiene, igual le puede dar lectura. Dice así la palabra del Señor. Sí, espere, ¿podemos leer desde el 8? Sí, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ajá, aquí fíjense, en esta cita, hermanos, habla de la obra, incluso así tiene el encabezado, la obra del Espíritu Santo. Y entonces dice que Él va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y en juicio dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y está hablando de Satanás, aquel que le va a dar el poder al anticristo. Pero, hermanos, Cristo ya venció. Cristo ya venció a este ser maligno y aunque aún se va a manifestar y va a hacer muchas cosas, Cristo ya lo venció. Dice que él ya fue juzgado. Vamos a otra cita rápidamente, Juan 12:31. ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén. Ajá. Adelante, hermana Angie.
Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ajá. Entonces aquí está, dice que Jesús está anunciando su muerte. Y cuando él está anunciando, fíjense cómo se refiere a Satanás. Dice que es el príncipe de este mundo. O sea, Satanás tenía poder legal sobre este mundo. Ajá. Pero con la obra de Jesús y cuando Jesús viene, que incluso Satanás trató de destruir que Jesús cumpliera este propósito, muchas veces lo trató cuando lo tentó en el desierto, incluso cuando estaba orando, que sus discípulos se quedaron dormidos, o sea, Satanás lo atacó, él trataba de terminar con que Jesús culminara pues el propósito por el cual había venido. Y entonces dice, ahora es el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo será echado fuera. Vamos rápidamente a Efesios 2:2, por favor. Y ya termino con esa parte. Quien lo tenga le puede dar lectura. Efesios 2:2. Amén. Dice Ajá. la palabra de Dios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ajá. Y ahí otra vez habla, ¿verdad? Del príncipe y entonces habla que pues hay un poder legal que tiene Satanás sobre este mundo. Incluso dice Efesios, antes nosotros estábamos regidos bajo este poder, pero cuando vino Cristo nos liberó de eso. Y bueno, hermanos, pues esta es la parte que a mí me corresponde. Le cedo la palabra a mi hermano Jorge. Muy interesante y solo me queda unirme a las explicaciones y a los discernimientos y revelaciones que Yazaret inició con la dirección del Espíritu Santo. Agregaría yo algo sobre el suceso de la cruz y la manera como Satanás fue juzgado como ella dijo, que Dios es Dios justo, y no podía acusar a Satanás de algo que, si bien él de una manera con engaños, robó la autoridad que tenía la primera pareja, Adán y Eva, en el Edén, y cuando confiaron en él, en lo que él decía, en contra de lo que decía Dios, pues se declararon súbditos de Satanás y a partir de ahí Satanás fue príncipe de este mundo. Y cada generación de hombres pues estaba bajo esa autoridad, aunque Dios se manifestaba a través de profetas, incluso personas santas que se apartaban de toda la corriente de este mundo y que eran muy escogidos y están en la Biblia, pero pues Satanás seguía con autoridad sobre cada generación hasta que vino el postrer Adán y fue fiel a Dios en todo y en todo momento, a pesar de todas las circunstancias, y que Satanás quiso hacerlo apostatar, lo sujetó a grandes tribulaciones y a grandes padecimientos sobre su carne, sobre su mente, sobre incluso su cuerpo, que estaba a punto de morir por la opresión del maligno, pero finalmente Cristo se mantuvo fiel y llegó a la cruz. Satanás no tenía ninguna autoridad para matar al Hijo de Dios, porque era puro, nunca había pecado, y Satanás solo tenía autoridad para matar al pecador, porque la paga del pecado es la muerte.
Pero era tal su animadversión, su furia contra el Hijo de Dios, que cuando lo vio en la cruz inocente, puro, santo, no pudo detenerse y dio el lanzazo final con el cual le quitó la vida. Y con ese acto absolutamente en contra de todo lo que es la justicia de Dios, Satanás fue culpable delante del Dios justo. Y a partir de ahí es que se pudo decir que ya había sido juzgado. Había hecho algo absolutamente ilegal: matar al puro, al santo Hijo de Dios. Y esta historia pues nos conmueve, pero es la base sobre la cual está la derrota de Satanás. Ahora, vamos a hablar, a mí me toca a partir del 13. Y antes de empezar mi parte, que son 4 o 5 breves versículos, yo quiero decir lo siguiente. El rapto es un suceso inminente y precede a la tribulación. ¿Qué quiere decir esto? El suceso inminente es que no necesita eventos previos. El rapto puede suceder en cualquier momento. No se ha establecido en Tesalonicenses, ni en Corintios, ni en los lugares donde se habla del rapto de la iglesia, eventos previos. Puede ser en cualquier momento. Es un suceso inminente, por eso se llama inminente. No necesita cumplir eventos previos para que ocurra. Está solo en la pura voluntad del Señor que ocurra. Y el Señor pues detiene por su misericordia para que pues más y más entremos a formar parte de un pueblo que Él está reuniendo. Pero puede suceder en cualquier momento. Y según hemos leído y estudiado en Tesalonicenses, el rapto precede, o sea, es anterior a la tribulación, a la manifestación del hombre de pecado y a la venida del Señor en gloria. Eso es lo que Yazaret ha estado explicando y yo lo pongo en palabras muy sencillas y directas. El rapto es un suceso inminente, no necesita señales, no necesita eventos para que ocurra. Puede ocurrir en cualquier momento. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que la Biblia nos dice al respecto para pues invertir lo mejor posible bíblicamente hablando el tiempo? Vamos a 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí yo distingo estar firmes, primero que somos amados, que somos sus hermanos muy entrañables de Pablo, el escritor de Corintios, y que nos pide estar firmes y constantes, pero no nada más eso, sino creciendo. Repito la palabra, creciendo. El crecimiento se da principalmente de dos maneras: hacia adentro y hacia afuera. Tenemos que crecer hacia adentro, crecer en nuestro interior, en el conocimiento, en la fe, en el amor que viene por medio del Espíritu Santo
y que viene del corazón de Dios, en la gracia de Cristo. Y crecer hacia afuera en la obra, pues en todos los trabajos de sustento de la obra, de predicación, de evangelización, y todo lo que el Espíritu Santo, que es el gran evangelizador, nos dé a hacer, pero siempre creciendo. No podemos estancarnos. La Biblia, la palabra de Dios, no nos permite estancarnos o retroceder. Nos está llevando a crecer, y es el crecimiento una manifestación del verdadero creyente. El verdadero creyente está creciendo, le gusta estudiar, le gusta crecer en el conocimiento de la palabra, no nada más intelectualmente, sino espiritualmente, las revelaciones que vienen del Señor. Le gusta compartir la palabra y cada vez lo hace con más certeza y a más personas. Es un gozo para él servir en la obra. Todo esto es crecimiento, y dice la palabra que estemos creciendo, y para eso nos da el tiempo el Señor antes que venga el rapto. Y el rapto es un suceso inminente. No hay más señales que las que estamos viviendo y que desde el tiempo de Pablo. Pero el Señor detiene el rapto según su voluntad. Así pues, permanezcamos firmes en el tiempo de la prueba, no conmovernos o sucumbir a las presiones y problemas de la vida. Tomemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, y si no hubiera sido por su firmeza con la cual él sostuvo su amor a Dios, pues a lo mejor hubiera caído en pecado y ya la salvación no hubiera sido posible, porque si el Satanás lo mataba, pues era un pecador más. Pero como era inocente, absolutamente inocente y puro, al matarlo, Satanás incurrió en una gran falta por la cual Dios lo ha juzgado, y la condena está pendiente de que se cumpla, pero ya está decretada. Lo dice Jesús en el texto que leímos. Crecer, dedicarse a la obra del Señor, firmes y constantes. Sabemos también que viene el tribunal como un evento posterior al rapto, el bema, el tribunal de Cristo, lugar donde se dé el reconocimiento a lo bueno y a lo malo, aquello que hay que hacer notar, porque Dios es Dios justo, y aún en esas circunstancias habrá una evaluación. Y este evento del tribunal de Cristo, pues ya será en el cielo, ya no será aquí en la tierra. Dice el versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Hermanos amados, por el Señor, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Miren, la lucha espiritual es una batalla de fe. Ya Yazaret habló de los que se pierden. Los que se pierden, las características que da el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, es porque no recibieron el amor de la verdad. Hay una constante de Dios. Dios ama a toda su creación. Y Dios es Dios justo. Y Dios a todos les ha hablado de diferentes formas.
Hay muchos que usan este argumento para esgrimir que Dios es injusto. No hay tal, Dios es justo y Dios ha tratado con todos los seres humanos. Pero hay muchos, algunos, quizás muchos, que a pesar de que recibieron la oferta de Dios, del amor de Dios, eso no lo recibieron, no lo aceptaron. Es como un regalo que hay para cada uno de nosotros, y algunos lo aceptamos y otros prefieren desecharlo, hacerlo a un lado, despreciarlo. O sea, no recibieron el amor de la verdad. La verdad trae grandes bendiciones, pero hay que recibirla y hay que estar agradecidos. Y creyeron en la mentira, por lo tanto, aquí no hay intermedio, no hay quien es neutro. Muchos argumentan que dicen, mira, no te metas conmigo, yo ni creo, pero tampoco no creo, soy neutral. Y creo que en el mundo muchos se definen como neutrales. No hay tal cosa como la neutralidad. O recibes el amor que Dios te está ofreciendo o no lo recibes, lo desprecias. Si recibes el amor de la verdad, pues empezarás a caminar en él. Después vas a creer, y porque necesariamente el hombre tiene que creer en algo, entonces creerás en la mentira. Y al no recibir la verdad, pues te complacerás o caminarás en la injusticia. Eso es lo que dice el versículo 12, así terminó. Yo enfatizo a los que se perdieron según esta epístola para después hablar de los que pues hemos recibido la verdad. Y los define Pablo de la siguiente manera. Y aquí está el diseño de la iglesia. Pablo, Silvano y Timoteo dice que dan gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. El diseño de la iglesia es que unos van primero, conocen de Dios, le predican a otros y esos otros creen y empiezan a caminar en salvación, y los que fueron primero pues le dan gracias a Dios por aquellos que ya están caminando. Ese es el diseño de la iglesia. Y lo está estableciendo aquí Pablo muy claramente. Y agrega cosas que son interesantes, y le da gracias a Dios de que los haya escogido desde el principio para salvación. Eso de que desde el principio los haya escogido está un poco más explicado, o se amplía la explicación en Primera de Pedro 2, 9 y 10. Vamos a Primera de Pedro 2, 9 y 10, porque también nos vamos a encontrar con situaciones como que alguien dirá, pues mira, yo ni creo ni no creo, al fin que si no me escogió Dios, pues ya para qué le hago la lucha. Pero no es así, en realidad Dios está dando y tendiendo la mano a todo ser viviente, y mientras hay vida y esperanza de recibir al Señor. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, vean la palabra escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Dónde estábamos? En las tinieblas. Que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo
También se los dio al pueblo de Israel, está en el Antiguo Testamento. Y se lo repite a través del apóstol Pablo a la iglesia. Entonces, el plan de Dios desde el principio era tomar a los escogidos de Israel y tomar al pueblo tomado de los gentiles y hacer una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya vimos en Romanos, en el estudio de Romanos, cómo pues Israel ha tenido su tiempo, su camino, y no nos hemos enfocado totalmente a estudiar sobre Israel, pero aquí habla de un linaje escogido, un real sacerdocio, y estamos allí incluidos. Y nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que no, versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces de ahí viene de los escogidos que el Señor desde el principio para salvación. Ahora, no es una cuestión caprichosa, sino que el Señor se sujeta a sus propios métodos y dice, mediante la santificación. La santificación es separación. Si somos escogidos de entre todos, es que somos separados para el Señor. Es que somos apartados para el Señor. Eso es la santificación. Y esa es una obra que hace el Espíritu. El Espíritu. Aquí lo dice, mediante la santificación por el Espíritu. El Espíritu Santo que separa a los creyentes de la esfera de influencia de Satanás para introducirlos a la esfera de Dios, a las leyes de Dios, a su gran dirección y a su gran poder. Y alguien preguntará, ¿y por qué no lo hace con todo el mundo? Pues porque la respuesta es obvia. Se les ha ofrecido la verdad y no la han aceptado. Pero si la aceptan, todavía hay tiempo. El Señor está abriendo el camino de la gracia y todavía hay manera que el Señor va a recibir a todo aquel que reciba la verdad. ¿Por qué? Porque es santificado, se ha apartado por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces aquí vemos que pues la fe en la verdad es una característica del que ha sido apartado. Lo dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La verdad está en la palabra de Dios. Hacemos bien en estudiar la palabra de Dios, hacemos bien en dedicar tiempo al estudio de la palabra. Amados hermanos. Versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la meta, ¿verdad? En Efesios 1, volvemos a usar Efesios 1, del 12 al 14, nos dice el propósito. Si alguien ya puede leerlo, Efesios 1, del 12 al 14. Sí, yo lo tengo, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Del 14. 12, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Aquí está más amplio, ¿verdad? Pero en Tesalonicenses ya dice que es para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien nos pregunta, ¿vamos a conocer la gloria? Sí, amén. Amén. Lo dice la palabra de Dios en diferentes lugares. Y como habíamos leído, así que hermanos, estar firmes, retener la doctrina. Y esto de retener la doctrina lo estuve yo estudiando y fíjense que la Biblia en el tiempo en el que fue la epístola a los tesalonicenses, la Biblia no existía. Todo era oral. La transmisión de la verdad era oral. Y si acaso algunas cartas como las que estamos leyendo, pero todo era, y las personas tenían que poner mucha atención a lo que decían los predicadores, porque no había nada escrito. Entonces, este es un llamado, el versículo 15, a poner atención a la palabra de Dios para que no la olvidemos. Los hermanos de aquella época, fíjense en qué condición estaban. No había Biblias, había muy pocas cosas escritas y muchos de ellos no sabían leer el griego. Entonces, ¿cómo podían crecer? Y miren que fue la iglesia más poderosa en fe y en poder. Ahora nosotros tenemos Biblias de todas las versiones, en todos los idiomas, nos podemos comunicar en las redes y tenemos todas las facilidades, honestamente, hermanos. Pero los hermanos de aquella época tenían que retener la doctrina en su mente y en su corazón, la doctrina que habían aprendido, sea por palabra o por carta. Esto que nos sirva de aliciente. Era oral de los eventos del Evangelio y su interpretación. Versículo 16. Y aquí se despide el apóstol Pablo dándole los títulos que corresponden a Jesucristo y a Dios Padre. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. La palabra consolación es en griego paraklesin y significa fortaleza y consuelo. La fortaleza y el consuelo que estamos recibiendo por petición de Pablo en una oración. Aquí Pablo está orando y está pidiendo que Dios Padre, el cual nos amó, al igual que nuestro Señor Jesucristo, y nos dio fortaleza y consuelo eternos. Y esperanza, buena esperanza, el carácter valioso de la esperanza, la mejor esperanza, por gracia. Y dice por gracia para quitar toda posibilidad de orgullo, que los hermanos de Tesalónica o tesalonicenses no se sintieran orgullosos en sus propias obras, sino que lo que estaban haciendo, lo que estaban avanzando en la fe era por gracia, no por esfuerzo ni por obras. Y versículo 17, que es con el que termina, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Yo siento que este estudio el día de hoy ha confortado nuestros corazones y nos ha confirmado
en toda buena palabra y obra. No hay dudas, no hay incertidumbres en nuestro corazón. La palabra de Dios nos ha dado paz. La guianza del Espíritu Santo ha hecho su labor. El amor de Dios el Padre, el cual nos amó, al igual que el Señor nuestro Jesucristo, nos ha dado esa consolación, fortaleza y consuelo para los que tengamos tribulaciones, dificultades, situaciones difíciles que superar. La provisión viene del cielo. Recibámosla, el amor a la verdad para ser salvos y la consolación y el amor y la buena esperanza para seguir adelante solamente por gracia. Amén. Y así vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por tu consolación, por la eterna esperanza y la consolación eterna y la buena esperanza por gracia, porque confortas nuestros corazones, Señor. Sentimos que nuestro corazón está alentado y confirmado en toda buena palabra y obra, de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad en Cristo. Estamos contentos, estamos gozosos, estamos alegres y agradecidos tanto por nuestra salvación como por la de aquellos que están viniendo a conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios Padre por medio del Espíritu Santo. Despidámonos de esta forma en esta reunión de discipulado, y pues démosle gracias a Dios y por cada uno de nosotros y nuestros hermanos en Cristo. Gracias, hermanos. Abrazo. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, gracias. Nazaret, muchas gracias. El Señor te fortalezca y te guarde. Sí, igual, Y paz. todos. Bendiciones a todos. Bye. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches.